a nosotros nos toca la parte más difícil, ¿no? O sea, no, eso, el hecho de decir, no, yo soy experto en diseño y análisis, qué bonito en el papel, ¿no? Y en la práctica, a ver, diseña y analiza, pues, ¿no? Eso significa que ustedes tienen que ser también multidisciplinarios de su formación. O sea, no solamente es aprender los conceptos de teoría política, también está lo otro, lo de economía, o sea, lo de estadística, ¿no? O sea, sociología, un poco de otros temas, antropología. O sea, esto es un ámbito sumamente complejo de las políticas públicas. No es una solución del mediano plazo solamente porque tiene un dato estadístico, sino que si uno quiere ir al fondo del problema para intentar formular una buena política, implica que el equipo ese multidisciplinario sea también de un buen nivel, ¿no? Y no sea tan coyuntural como a veces ha ocurrido, ¿no? Eso me hace acordar esa anécdota de cuando Kuczynski era ministro de Toledo y a las finales del gobierno de Toledo, si no mal recuerdo, salió el programa Juntos, ¿no? Entonces Toledo da una conferencia de prensa y anuncia el programa Juntos, y Kuczynski estaba al lado y no sabía, pero ya supuestamente todo estaba estudiado. Entonces supuestamente todo estaba estudiado y la prensa va y le pregunta a Kuczynski, ¿y dónde va a empezar el programa Juntos? Y Kuczynski dice, en verdad no sé, ¿no? O sea, porque no había coordinado, o sea, fue un ímpetu, no sé, una buena voluntad de Toledo. El programa es bueno y además referencialmente en otros países tiene su éxito, entonces lo tomo como ejemplo. Pero lo que pasa es que no se planificó nada. Entonces esa fue una decisión política, por ejemplo, y le salió bien, en el sentido de que fue una decisión que encontró eco porque ese era un problema, hay un problema real. Entonces, ante un problema real, ante una demanda real, había que implementar. Y lo que hizo Kuczynski, claro, a la siguiente semana Kuczynski dio una conferencia de prensa, claro, en una semanita armando la política pública, en el esquema, en el papel, ¿no? Y ya vino los departamentos más afectados, toda la población a la cual se va a dirigir, entonces encajó, porque claro, Kuczynski es un de experiencia en ese tema y lo pudo solucionar, o sea, empíricamente. La idea no es eso, ¿no? Sino hacer trabajo previo, ¿no? Estadístico, encuesta, todo para ver dónde vas a trabajar en el proceso de análisis para identificación de un problema y la agenda que se va a trabajar. Entonces, por ejemplo, ahí la coyuntura tuvo suerte, ¿no? O sea, en el sentido de que un tema de coyuntura del momento, por necesidad, al final ha generado que ese programa Juntos sea una buena política pública, que ahora ha mejorado, que tiene más recursos y va a seguir en el tiempo, ¿no? Ahora, toda política pública, ¿qué tiempo tiene? ¿No? Tan fácil decir, porque la idea tampoco es que toda política pública dure 20, 30 años, ¿no? Ya no sería política pública, pero tiene sus tiempos. O sea, porque se supone que es una solución a demandas específicas y no a demandas del problema de Estado, así generacional, de 30, 50 años, ¿no? O sea, para eso se aplica, pero eso no significa que sea solamente quinquenal, ¿no? De un gobierno. Por ejemplo, ese programa Juntos de Toledo pasó a ¿no? Y lo siguió, y ahora va a seguir con mal, imagino. O sea, porque es un programa que está legitimado, está aceptado y además tiene una buena consistencia. O sea, y ha mejorado, así como otros programas. Pero muchos de esos problemas públicos no se han convertido en políticas públicas. A eso voy. O sea, los países como el Perú, con ciertas limitaciones, la serie de políticas muy de un bajo nivel de planificación, de estudio de casos de campo, todo, ha conllevado que la mayoría de decisiones solamente sean decisiones de tipo política y no de carácter de política pública. Entonces, son pocas las políticas públicas que hay en el Perú, o sea, diseñadas así con un esquema sistemático, ordenado. O sea, casi la gran mayoría son, más que política pública, son programas, ¿no? Que parten quizás de una idea de política pública, pero que no lo son. Y en todo caso habría que hacer también otra subdivisión, ¿no? O sea, la famosa confusión entre política pública y política social, que también hay maestría de política social. San Marcos tiene su maestría en sociales en su, no me equivoco, maestría en la Facultad de Ciencias Sociales, maestría en políticas sociales y convención en género y tienen otras más, pero en políticas sociales. ¿Qué es primero, la política social o la política pública? La política social es parte de la política pública. O sea, siempre
siempre primero va a estar en el ámbito del diseño de la política pública, y la política social se la va a mezclar quizás un poco con el tema de la implementación, porque tiene que ver ya con sectores específicos. Pero ojo, empieza siendo primero política pública. Esas maestrías en todo caso son más direccionadas, o sea, por un tema específico, por ejemplo género, ¿no? Y ahí trabajan 2 años también en el tema de género, ¿no? En una política social. Y a otros dicen, pero profesor, pero si toda decisión política no es política pública, no, es una decisión política. Y esa decisión política de repente no parte ni de ser una política pública, ni de una política social, simplemente es un programa. Y dentro del programa de repente es una actividad, y ahí quedó, o sea, no tiene una estructura macro, simplemente es un programa que puede ser eficiente en un momento, puede durar meses, años, pero es un programa que no está considerado ni siquiera como política pública, incluso ni como política social, claro, con esa claridad, quedan como programas. Y ahí tenemos cantidad de programas que tienen los ministerios, por ejemplo, ¿no? Cantidad de programas que van saliendo y que queda así como programa, que de repente si ese programa mejora se puede convertir en política social o en política pública, pero la gran mayoría quedan en programas, y esos programas tienen actividades y una serie de pasos que se dan en ese esquema. Entonces, más o menos resumiendo en esta parte, el trabajo de ustedes, los que estudian ciencia política, es un trabajo más de un análisis macropolítico, un análisis más integrador, más sistémico si lo quieren, más multidisciplinario. Entonces, en ese esquema, el esfuerzo, o hay que hacer un mayor esfuerzo en este caso, para especializarse en una de las materias que creo que es más importante, de las más importantes que en estos años va a generar la ciencia política, no solamente en el ámbito académico, sino en el ámbito laboral. Porque los expertos en políticas públicas que se vayan haciendo en el tiempo están mejor remunerados, o van a estar mejor remunerados, ¿no? Esos programas que tiene el gobierno, o sea, de poder seleccionar a gente que maneje mejor el tema de políticas o gestión, está mejor remunerado, ¿no? No me acuerdo quizás cuánto ganaban los de servir, 12.000, 14.000 sobre los funcionarios que iban a ir a las regiones. Y no me recuerdo el año pasado, el año pasado, que empezó hay un tema de gestión en el Perú, ¿no? O sea, no hay buena gestión, dicen, ¿no? Entonces los gobiernos regionales y locales en el Perú no tienen buenos técnicos, no tienen buenos funcionarios para ejecutar las políticas o diseñarlas. Se creó ese programa Servir, ¿no? Entonces se comenzaron a seleccionar gente para que vaya a provincias a brindar esa asesoría, ese trabajo especializado en políticas públicas como gestión, básicamente gestión. Y los sueldos, si no me equivoco, eran de 12 a 14.000 soles mensuales para estos funcionarios, ¿no? Entonces hay como un cierto reconocimiento de parte del Estado, del gobierno de turno, en dar un incentivo mayor a la gente que se dedique a esta materia. Y ahorita es una tendencia. Entonces, esto es lo que lo decía hace un rato, porque las maestrías y doctorados ahora están como una tendencia bastante creciente, y más con demanda también hay alumnos, y hay maestrías que no cuestan poca cosa, están entre 2.000 soles mensuales, entonces es una inversión porque el buen experto de esta materia, con todo derecho a exigir también una remuneración mayor, ¿no? Porque hasta ahora lo que se ha visto son estas famosas los expertos o estos intermediarios en gestión, o estas comunidades de profesionales que no pertenecen al Estado, pero que sin embargo brindan un servicio del Estado, y que son la famosa tecnocracia, que viene de afuera, pero que trabaja adentro. Que, por ejemplo, el tema de Kuczynski, ¿no? O sea, o Hernando de Soto. O sea, uno puede identificar, estos señores son tecnócratas, son especialistas en temas de políticas públicas y de gestión, y que venden su producto, venden sus servicios al Estado, pero no son trabajadores del Estado. O sea, le brindan ese servicio al Estado, pero son de la comunidad poco internacional, vienen de afuera, fundaciones, ONGs, y cobran mucho más de lo que gana un funcionario común y corriente, un burócrata del Estado, en la administración pública. Entonces,
esa tecnocracia que es parte también de lo que la ciencia política en un tiempo también, también ha dado una atención a esos estudios del papel que cumple la tecnocracia en el desarrollo del Estado contemporáneo, de la reforma del Estado, es vital. Y hay estos grupos, que uno, por ejemplo, este grupo de amistades de Kuczynski, ¿no? O sea, la economía en el país desde la década del 90 hasta la actualidad ha sido manejada casi por el mismo grupo, del mismo entorno, porque son de los mismos amigos que van cambiando de ministros, viceministros y de cada gobierno, y que se han mantenido y que tienen más o menos el mismo perfil, el mismo grupito, o sea, están ahí, y esos salen del ministerio y los cargos que están y no se quedan trabajando para el Estado. O sea, solo brindan el servicio en el tiempo que están y van con todos sus equipos multidisciplinarios que ellos consideren conveniente. Pero esa es una tecnocracia que gana mucho más pagada por fuera que pagada por el propio Estado. Y es por eso la crítica que a veces hacen en estos tiempos, que los sueldos del Estado, los altos funcionarios del Estado están muy bajos y no permiten tener un nivel competitivo respecto a una tecnocracia que es más calificada o que tiene mejores estudios, ¿no? Se supone que una buena tecnocracia es la que tiene mejores estudios en todo nivel, o sea, no solamente, no necesariamente en el Perú, sino en el extranjero, ¿no? O sea, que vienen con un cartel, un currículo interesante que los hace atractivos al mercado, y en todo caso son los que finalmente terminan contratados, ¿no?